Muy buenas tardes con todos. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar los ejercicios propuestos para esta semana número 9. Vamos a ver. Bueno, acá tenemos los ejercicios de la semana número 9. ¿Ya? Tenemos el primer ejercicio en relación a un verdadero y falso, ¿no? Según el enunciado que vemos aquí. Dice, un cuerpo sólido uniforme se divide en dos partes, de masas M1 y M2. Si ambas partes de manera independiente absorben la misma cantidad de calor sin fundirse, indique cuál es verdadero y cuál es falso en las siguientes proposiciones. Entonces tenemos acá, si M1 es mayor que M2, entonces el sólido de masa M2 experimentará mayor variación de temperatura que el sólido de masa M1. Entonces, ¿listo? Entonces, como dice, cantidad de calor sin fundirse, entonces debemos de entender que esta es la cantidad de calor que debemos de utilizar, o sea, de esta ecuación. Esta ecuación debemos de utilizar masa, calor específico y variación de temperatura. ¿De acuerdo? Porque dice sin fundirse, o sea, no hay cambio de fase. Entonces, esta es la adecuada, ¿no? Cuando hay cambio de temperatura. Entonces, como dice, es un cuerpo que se divide en dos partes. Por lo tanto, el calor específico 1 es igual que el calor específico 2, porque se trata del mismo material. ¿De acuerdo? Entonces, la misma cantidad que absorbe uno es la que el otro emite, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad de calor 1 es igual a la cantidad de calor 2. Por lo tanto, tengo M1, calor específico, diferencia de temperatura 1, es igual a M2, calor específico, diferencia de temperatura T2. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos calores específicos, al ser iguales, se van. Y si M1 es mayor que M2, entonces las variaciones, ¿cómo serán? Si M1 sobre M2. Entonces, acá tengo variación de temperatura T2, variación de temperatura T1. Si M1 es mayor que M2, entonces experimentará mayor variación de temperatura que el sólido M1. Muy bien. Entonces, eso es verdadero porque ahí vemos que son directamente proporcionales, ¿cierto? Según lo que hemos visto. ¿De acuerdo? Es verdadero. Muy bien. Ahora la 2. La variación de la temperatura de cada cuerpo es directamente proporcional a su masa. Entonces, acá, variación de temperatura. Acá vemos que M1 es inversamente proporcional a la variación de temperatura, ¿no es cierto? Por lo tanto, la 2 es falso. 3. Si el cuerpo de masa M1 varía su temperatura en 1 grado Celsius, entonces vamos a ver M1 sobre M2. Si la variación de temperatura aquí es de 1, aquí acá abajo recuerden que está variación de temperatura 1, entonces ponemos 1. Entonces de M2 será 3, o sea, si variación de temperatura T2 es 3. Entonces vemos que no es 1/3, sino es 3. También es falso, ¿no? Da 3. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos los 3. Es la letra B. Muy bien. El ejercicio 2. Dice, un termómetro con escala en grados X indica como punto de fusión, ¿no?, del agua menos 40 grados X y como punto de ebullición de agua 160 grados X. ¿A qué temperatura en Kelvin?
ambos termómetros indican los mismos valores. Entonces aquí está la figura y solamente hacemos una comparación del termómetro en grados X con la de Kelvin, ¿no es cierto? Porque acá me dice a qué temperatura en Kelvin ambos termómetros indican el mismo valor. Entonces ponemos XX y con lo que nos ha dicho punto de fusión, aquí es menos 40, en Kelvin corresponde a 273, punto de ebullición, que es 160 en este termómetro, en Kelvin corresponde 273. Y hacemos la correspondencia. Entonces sería, acá sería X menos 273. Aquí, esto, restamos. Es a X menos 40. Restamos, ¿no es cierto? Hacemos una correspondencia. Y luego restamos los extremos. Esto, 373 menos 273 sería 100. Y 160 menos 40, o sea, ya tendría que ser una suma, es 200. Luego hacemos un desarrollo de esta ecuación y el resultado nos da 586 grados X en este caso, ¿no es cierto? Esa es la temperatura en que ambos termómetros marcan lo mismo. Muy bien. La número 3 dice: a 200 gramos de una sustancia desconocida se le suministra 400 calorías de modo que su temperatura aumenta en 30 grados X. ¿Cuántas calorías se debe suministrar a 150 gramos de la misma sustancia para que su temperatura aumente en 5 grados Celsius? Entonces, ¿cuántas calorías? Entonces nos está diciendo cuánto calor, ¿no? Aquí se debe de suministrar a 150 gramos en la misma sustancia para que la temperatura aumente 5. Entonces, la variación de temperatura es 5, ¿no es cierto? Acá sería el calor 400, la masa 200, la variación de temperatura es 30K y esto corresponde a Q sub 2 sobre 150, ¿no? Lo que corresponde sobre la variación nueva que es 5. Entonces, simplemente desarrollamos esto, nos sale 50 calorías. El ejercicio 4. Tenemos este gráfico. Dice, la gráfica representa la cantidad de calor absorbido por los cuerpos A y B de masas iguales en función de su temperatura. Determine la relación entre los calores específicos de los cuerpos A y B. Entonces, ¿cuáles son los calores específicos, no? Entonces, tendríamos que sacar de aquí, de cada recta, el calor específico de A y aquí el calor específico de B. Recuerden que acá tenemos una variación de calor A igual a 600, ¿no? Y acá tenemos una variación de calor de B igual a 400. ¿De acuerdo? Esto corresponde acá para A una variación de temperatura de 30 y para B una variación de temperatura de 40. ¿De acuerdo? Entonces, sacando estos datos, podemos establecer una relación, ¿no? Aquí las masas serían iguales, ¿no? ¿No? Y dice, porque las masas son iguales, ¿no? Entonces, de esta ecuación, de la variación de calor es igual a la masa por el calor específico y por la variación de temperatura, ¿no? De ahí hemos despejado la masa. Entonces sería 600 sobre el calor específico de A por la variación de temperatura 30, y aquí correspondería para B
400 sobre el calor específico de B por 40. Entonces acá tengo la relación de calores específicos, sería 2. ¿De acuerdo? La 5. A un calorímetro que contiene 0,6 kilogramos de hielo a menos 10 grados Celsius, se le agrega 0,4 kilogramos de agua a 80 grados Celsius. Si la capacidad calorífica del calorímetro es despreciable, entonces no consideramos dentro de nuestros cálculos al calorímetro, ¿de acuerdo? Entonces aquí contiene hielo, ¿no? Contiene hielo y se le agrega 0,4, ¿no? de agua, ¿de acuerdo? Esto está a una temperatura de 80 y el hielo sabemos que aquí está a una temperatura de menos 40, ¿no? Entonces, haciendo nuestro esquema acá, ¿no? Hacemos nuestra línea de temperatura. Entonces, acá tenemos 80 frente a menos 40. Entonces, para que el hielo se alcance a fundir, ¿no es cierto? O a convertirse en líquido, entonces acá tengo el hielo, comienza a convertirse en líquido. Esto se realiza a temperatura constante, fusión. ¿De acuerdo? Entonces acá hay una cantidad de calor que debe de ganar Q1 y acá hay una cantidad de calor que debe de perder el agua. Recuerda que acá hay agua, ¿no? Este, y también tenemos una cantidad de calor de fusión, ¿correcto? Entonces, aplicando la conservación de la energía, decimos el calor ganado es igual a el calor perdido. Entonces, Mx será la cantidad de calor de hielo que se fusiona. Entonces, aplicando esto, será la cantidad de calor por parte del hielo Q1 más UT de transferencia o de, digamos, o de conversión, vamos a decir, de fusión, es igual a Q2, ¿no es cierto? Entonces aquí está cada uno y, y aquí, ¿no es cierto? Reemplazamos los datos que me dan, Mx es la cantidad de hielo que se fusiona finalmente y calculamos Mx. ¿Ya? Sale 250 gramos. Entonces, pero aquí me dice la relación, ¿no es cierto? Entonces, al final, la composición final será 350 gramos de hielo y 650 gramos de agua. Entonces, masa del hielo sobre masa de agua es 350 sobre 650. Eso simplificando sería 7 sobre 3. ¿De acuerdo? Ya, entonces eso, 250, a ver, el hielo, ¿cuánto es? 0,6 kilos, ¿no? Como algo de 600 gramos, ¿no? Entonces, acá dice qué relación existe entre la masa del hielo y de agua cuando alcanza la temperatura de equilibrio, o sea, de la masa que no se llega a fusionar, ¿no? Entonces es 600 menos 250, ¿sí? 600 menos 250, 0, 5, 3. 350 me queda del hielo y 250 que se ha fusionado ya formaría parte del agua, ¿no es cierto? Recuerden que teníamos agua, ¿cuánto? Teníamos agua de 0,4 kilogramos o 400 gramos, ¿no es cierto? Entonces sería 400 más 250
0, 5, 6. Y esto formaría parte. ¿De acuerdo? Entonces de ahí salen esos valores. La 6. En un recipiente de capacidad calorífica despreciable se tiene un bloque de hielo de masa 2 kilogramos a la temperatura de 0 grados Celsius. Si se le suministra 40 kilocalorías de calor, determine la cantidad de calor líquida en el recipiente. Entonces, calculamos primero la cantidad de calor requerido de hielo, donde esta se va a fusionar. Entonces sería 2000 la masa, porque dice 2 kilos, 2000 serían gramos, por el calor específico del hielo, ¿no? 80. Entonces esto será 160 kilocalorías, ¿no? Esto significa entonces que 40 kilocalorías es insuficiente porque necesitamos 160. Entonces, no todo el hielo se fusiona. Por lo tanto, el QT sería un MX por LF. Entonces, MX realmente va a ser la cantidad de hielo que finalmente se llega a fusionar, ¿no es cierto? La que se convierte en líquido. Entonces, acá tenemos esa cantidad de calor que dices que es 40 kilos calorías, lo ponemos acá. Entonces, ahora sí podemos hallar la masa del hielo que se llega a fusionar, ¿no? Por su calor latente. Y eso sería 500 gramos. Muy bien. La 7. En la 7, la lámina delgada de latón de 20 gramos tiene la misma área que una lámina delgada de acero de 30 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura común para la cual ambas láminas volverán a tener la misma área? Entonces aquí tengo, el, el coeficiente, de dilatación superficial, ¿de acuerdo? Este es el coeficiente de dilatación superficial, igual que acá, ¿ya? Recuerda que esto puede ser 2 veces el coeficiente de dilatación lineal, ¿ya? Entonces, esta cantidad de área se puede hallar como el coeficiente de dilatación superficial por el área inicial por la diferencia de temperatura. Entonces, acá tengo el coeficiente del latón por el área inicial del latón, por la diferencia de temperatura del latón, ¿no? Como dice que esto tiene llegada de acero, ¿cuál es la temperatura común para que ambas láminas volverán a tener la misma área? Entonces, por eso es que son iguales, ¿no? Esto es igual que esto. Entonces, acá colocamos el de acero, reemplazamos los valores que me dan, ¿ya? ¿Listo? Calculamos el mismo área, consideramos el mismo área, ¿de acuerdo? Ahí, esto ya está siendo simplificado, solamente me queda los coeficientes y las variaciones de temperatura. Entonces, esa temperatura sale 6,25 grados Celsius. ¿De acuerdo? Muy bien, allí tenemos los 7 ejercicios. Mis buenas tardes. ¿Podría explicar sobre la dilatación volumétrica, por favor, sobre la fórmula? Ok, dilatación volumétrica. Ujú. Sí, Ya, dame un segundo. Voy a abrir una diapositiva para explicarte. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo se aplica? ¿Cuál es la fórmula? ¿Eso? Ajá, sí. Ya, dame un segundo. Vamos a ver. Ya, ok. Ya. Dilatación
volumétrica. La dilatación volumétrica es cuando yo tengo, digamos, un cuerpo donde prevalece sus tres dimensiones, ¿no? Y donde sabemos que este tiene un volumen inicial a una temperatura inicial. Después de ser calentado, entonces le aumentaré ahí las dimensiones en sus tres lados, llegando a un volumen final y a una temperatura final, perdón, a una temperatura final, vamos a poner ese, ¿ya? Entonces, eso es la dilatación volumétrica, cuando se expande ya en sus tres dimensiones. Por eso coloco acá un cilindro, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que se ha expandido es un delta de V, o sea, un cambio de volumen. Y ese cambio de volumen se puede calcular como 3 veces el coeficiente de dilatación lineal por el volumen inicial y por el cambio de temperatura. ¿De acuerdo? Esto de acá, esos 3 veces coeficiente de dilatación lineal, algunos libros también lo conocen como el coeficiente de dilatación volumétrica, o sea, quiere decir que también puedo utilizar esta ecuación, ¿no? Así, si lo reemplazo, volumen inicial y por diferencia de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, esto es coeficiente de dilatación lineal. Y esto es coeficiente de dilatación volumen. ¿De acuerdo? Ojo que esto es aproximadamente 3 veces alfa. Es aproximado, ¿correcto? ¿Ya? Eso es la dilatación volumétrica. ¿Sí? Ah, ya, mis gracias. Ajá, ¿de qué? No te preocupes. Sí, en el ejercicio 2 sale la tabla. ¿Cuál dices? ¿El ejercicio 2? A ver, dame un segundo, lo voy a compartir. Ejercicio 2, ¿no? ver, Acá está el ejercicio 2. Es la E. Aquí está el ejercicio. Solo tienes que comparar el termómetro en Kelvin con la de grados X. ¿Ya? Como te dice punto de fusión menos 40, en Kelvin sería 273. Punto de ebullición 160, en Kelvin sería 373. Y esta es la temperatura en que los dos termómetros marcan lo mismo, ¿no? Eso tienes que hallar. Le ponemos X. Entonces, esto menos esto y esto menos esto. Primero empezamos X menos 273 en este lado, corresponde al otro lado a X menos 40, sería X más 40. Y la resta de los extremos. 373 menos 273 es 100. Es al otro lado también la resta de los extremos. 360 menos 40 sería 200. Entonces despejas X, te sale 586. ¿Está bien? Sí, me refería a la 2 de los ejercicios de clase. Ah, de clase ya. A ver, vamos a ver. A ver, dos de clase, de clase, de clase. La E también es acá. Sale 58. ¿Cuánto te sale a ti? A mí me salió 50. ¿Podría explicar, por favor? Claro. Dice que acá se mezclan 40 gramos de agua, ¿no? Como si tuvieras acá un recipiente con M1, 40 gramos de agua a esta temperatura
con 60 gramos de agua a 90 M2, ¿no es cierto? Todo en un recipiente de capacidad calorífica despreciable. Quiere decir que aquí no se involucra en el intercambio de calor el calorímetro, el envase, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la temperatura final? Entonces, hacemos una línea de temperatura y acá colocamos la temperatura más baja, que es 10. Y por acá, 90, ¿ya? Ambos tienen que llegar a una sola temperatura de equilibrio. Entonces, menos 10 tendrá que ganar calor, ¿correcto? Y 90 tendrá que perder. Entonces, hay un salto de temperatura, como ves, en ambos lados. Entonces, lo más adecuado para calcular ese calor, ya sea ganado o perdido, es con esta ecuación. Masa por el calor específico y por la diferencia de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, solo igualamos esas dos ecuaciones. Ahí están. Y reemplazamos. M1 40, temperatura de equilibrio será la temperatura final para ambos casos, ¿no? Acá, por ejemplo, mira, aquí la variación de esta temperatura está colocado como la temperatura inicial menos el final. Comúnmente nosotros decimos esa variación de temperatura, lo final y no lo inicial, ¿no? ¿Sí? Ya, pero acá, para evitarnos ese signo menos que viene en la ecuación, el signo menos ya está incorporado dentro de esa diferencia. ¿De acuerdo? Por eso está así. ¿Ya? Entonces, esos dos calores específicos de agua se simplifican y tengo 40 T de equilibrio menos 10 igual a 60 por 90 menos T de equilibrio. Entonces, un 0 con un 0 se puede ir. Mitad 2, mitad 3, ¿no es cierto? Entonces me queda 2T de equilibrio menos 20, ¿no? Por este lado es igual a 270 menos 3T de equilibrio, ¿no es cierto? Ya entonces solamente despejamos, pues acá tiene 5T de equilibrio, 270, este 20 pasa al otro lado sumando, sería 290, ¿no? Y dividimos, te sale 58. ¿Está bien? Ah, Sí. ya. Gracias. Ok. Hola, profesora, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Sí? Hola, profesora, ¿me podría ayudar con un problema acerca de empuje que mandé al chat, por favor? A ver, vamos a ver, dame un segundo. Te empuje, dices tú. A ver, en el chat. No tengo nada en el chat. Tenemos problemas para cargar mensajes, dice. No tengo nada en el chat. A ver A ver, si lo Miss, lo vuelvo vemos. a mandar. Sí, manda todo otra vez, a ver. Había enviado una captura. ¿No aparece también lo que escribí? Puse, profesora, buenas tardes, no he podido con ese problema. No ¿Sí veo, aparece, no veo. sí? Uy, Nada. entonces se tardó un poquito en llegar, creo. Allá, a ver, vamos a esperar en todo caso. Dice, tenemos problemas para cargar los mensajes. Intenta actualizar. A ver, voy a actualizar. Nada, tampoco. O incluso, Miss, si Ajá. gusta, podría dictarle los datos. A ver, creo que tú puedes compartir. No sé si puedes compartir pantalla.
No, no puedo. Ah, Pero no lo que sí tienes puedo hacer acceso. es, Ujú. lo que sí puedo hacer es dictarle los datos. Sí, podría. A ver, dame un segundo. Ya, díctame. Ya, ok. Tenemos un envase entre dos líquidos no miscibles Ya, eh, y te da el líquido visible 2 y el líquido visible uno. El 1 es abajo. Y en medio de esos dos líquidos está una pelotita sujeta a una cuerda al fondo del envase. ah, ya, ya, ya. Ya. Entonces te dice que la densidad de esta pelotita, Ujú. homogénea y uniforme, es 800 kilogramos, metros cúbicos. Kilogramos metros cúbicos. Sobre el metro cúbico, ya. Listo. Ajá. Ajá. Y de volumen de 0,1 metro cúbico. Está es 800, ajá, 800 de volumen de 0,1. Ok, a ver, lo voy a leer tal como está. Ya. Un cuerpo esférico homogéneo y uniforme de densidad, 800 kilogramos metros cúbicos, de volumen de 0,1 metros cúbicos, está totalmente sumergido entre dos líquidos no miscibles. La densidad del Ajá. líquido de arriba es 3 cuartos de la Dos. densidad del líquido. Ajá. La densidad del líquido 2 es igual a 3 cuartos de la densidad del líquido uno. Ya. Y te está Ya. diciendo que y te está diciendo que la mitad del volumen del cuerpo está en la separación de ambos líquidos. Y se encuentra sujeto a una cuerda ideal a la base del recipiente, tal como le dicté. Ya. Y te da de dato que la densidad uno es de 1200 kilogramos metros cúbicos. 1200 kilogramos Ajá, por metros metro cúbicos. cúbico. Ya. ¿Qué te pide? A ver, determine la tensión de la cuerda. Ya. Tensión de la cuerda. Ya. A ver, vamos a analizar esto. Ujú. Tienes. A ver. Primero el peso del cuerpo hacia abajo, ¿no? Masa por gravedad. Ujú. Tienes tensión hacia Mil, ¿está arriba de comparte? ¿Está de comparte y pantalla? empuje. A ver, dame un segundo que estoy analizando acá, ¿ya? Sí, sí, está bien, está bien. Entonces acá haces el equilibrio, masa por gravedad es igual a tensión más el empuje. Ya. Ujú. Allá. Sin embargo, tenemos dos líquidos, ¿no? Entonces, claro, va a haber un empuje por cada líquido, ¿ah? Un empuje uno más un empuje 2. Eso va a pasar. Entonces, en los empujes, tienes que, por ejemplo, el empuje uno sería densidad de líquido uno por volumen del cuerpo sumergido, volumen uno vamos a decir, ¿no? Por gravedad. El empuje 2 sería densidad 2 volumen 2 por la gravedad. El volumen del cuerpo será la suma de estos dos volúmenes, ¿no? B1 más B2. Ya, entonces tú quieres la tensión, ¿no? Masa por gravedad menos, a ver, vamos a poner, allá, entonces ahí reemplazamos esto, masa por gravedad, densidad del cuerpo, volumen del cuerpo, yo creo que sí sabe. A ver, lo voy a compartir, ¿ya? ¿Cómo te llamas? Alexander, ¿Cuál? Miss. Alexander, ya, Alexander. A ver, más o menos aquí he hecho un recuento. A ver, vamos a leer el examen. Pero ayúdame tú también, ¿ah? ¿Ya? Por supuesto, Miss, cuenta con eso. Claro. Entonces acá tienes, mira, densidad del cuerpo, volumen del cuerpo, ¿no es cierto? ¿Ya? Acá tienes la masa del cuerpo, masa del cuerpo. Ya, entonces, pero yo sé que densidad del cuerpo es igual a masa del cuerpo sobre el volumen del cuerpo. Entonces, esto me quedaría como masa del cuerpo es igual a densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo, ¿no es cierto? Ya, Sí, Miss. entonces acá lo he estado haciendo, mira, mira, acá hay dos empujes, ¿correcto? Porque Claro. como hay dos líquidos, hay un empuje uno y un empuje dos. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que he hecho ahí? Sí, 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 se entiende, se entiende.
Ya, correcto. Esta Entonces, que anula las fuerzas, ¿verdad? claro, porque como está en Ajá, equilibrio, tienen que ser las fuerzas, la suma de las fuerzas tiene que ser cero. igual a cero. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahí estamos. ¿Ya? Está bien, ¿no? Peso, tensión hacia arriba, suma de los empujes hacia arriba, ¿no? Los empujes siempre es el peso del líquido desalojado. Entonces, ese peso es densidad uno por volumen uno, o sea, el volumen que está acá sumergido, ¿no es cierto?, en la densidad uno y acá, volumen que está sumergido en la densidad 2, ¿no? Eso es lo que desaloja, ¿correcto? cincuenta Sí, cincuenta Miss. Listo. Disculpa que estoy un poco agripada, que lo que pasa que... Ay, bueno, vamos a ver. Entiendo, Entonces, entiendo. reemplazamos acá, ¿ya? Ya, acá lo voy a rayar y acá lo reemplazamos. Sería densidad del cuerpo, por la gravedad. Bueno, por el volumen del cuerpo es igual que la tensión más densidad uno volumen uno. Todo estoy echando acá, ¿ya? Por Saca gravedad, reemplazo, saca reemplazo. claro. Entonces sería más densidad 2 volumen 2 gravedad. Mira, ahora ya tienes una ecuación así. La densidad del cuerpo lo sabes. La gravedad, lógico. Volumen también lo sabes. Acá están, ¿no? Densidad uno se relaciona con densidad 2. Ya, pues ya lo sabes también, ¿no? Volumen uno, volumen 2 nada más. Ahí puedes expresar el volumen del cuerpo en función de los dos volúmenes. ¿Eh? Y ya te quedaría como incógnita la tensión. Sí hay respuesta. Solamente te quedaría reemplazar nomás ahí. ¿Está bien? Ok, entonces, el volumen del cuerpo empieza con volumen uno más volumen 2. Así es. Ok, y después nada más tengo que, con el dato que me han dado de presión 2 de densidad 2 es igual a 3 cuartos, cambio a Reemplazas un nada solo más. valor. Así es. Densidad Ok, uno. Todo te va a dar en función de densidad uno. Pero como esto ya lo sabes, entonces no va a ser problema, ¿no? ajá, solo reemplazo. Además te dice que 50-50. Acá tienes 0,1 metro cúbico, 50 está en... Acá también puedes saber cuánto es el volumen uno y el volumen 2. La mitad, pues, ¿no? ¿Sí? Ajá, Claro. Y ya está. Y sacas la tensión, ¿no? ¿Está bien, sí, 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 está muy bien, Alexander? Miss. Ya, a ver. Muchas gracias. Ok. Ahí me dices cómo te sale, ¿ya? Ahora mismo lo resuelvo. Sí, sí, a ver, vamos a ver. Densidad del cuerpo sería 800. Bueno, se puede trabajar en kilogramos sobre metro cúbico por 10. Volumen del cuerpo 0,1 menos densidad uno. Ya, densidad uno lo dejamos. Esto lo estoy pasando para el otro lado. ¿Ya? Mm, Ya, entonces, a ver, voy a dejar acá volumen 1. 10. Esto también lo paso para allá. Densidad 2, pero densidad es 3 cuartos, ¿no? De la densidad uno. Ya puede factorizar ahí la densidad uno. Volumen 2 lo dejamos ahí por la gravedad, es igual que la tensión, ¿no? Así quedaría una cosa así, ¿no? A ver, simplificamos densidad uno. Ya acá, ojo, en la gravedad es 10. Creo que quedaría Miss en el volumen uno como no lo quitaría. Ah, no, sí. O sea, creo que cambio el volumen 2 es volumen uno es 0,1 menos volumen uno, ¿no? Lo reemplazo. Claro, o sea, pero es 50-50. Recuerda que es 50-50, la mitad. Ah, está, claro, te dice que está sumergido Volumen uno, claro, ajá, entre los dos líquidos, es verdad, es claro. verdad. 50-50 es cada uno. Ya, pues con ese dato puedes. La mitad de 0,1, pues, ¿no? Volumen uno es Cero, cero. BC entre 2. Volumen 2 es BC entre 2, ¿no? Ya incluso acá puedes poner eso entre 2 y ahí se va el volumen BC, ¿no?
Sí, mis. BC, densidad 1 y ya está. Ya, a ver, es cuestión de cálculo. Dos veces BC1. Además, BC1 y BC2 son iguales, pues, ¿no? Ambos volúmenes. Porque al ser 50-50. Ya es cuestión de desarrollarlo. Dame un segundo, estoy un poquito mal en la garganta, voy a tomar algo, ¿ya? Un ratito. Sí, 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 está bien, mis. Mis, sodio está apagado. Sí, estaba desarrollado. A ver, sería 800 menos esto 0,1 por 10 es 1, ¿no? Entonces sería 1200 entre... ¿Está bien? Sí, Muy mis. bien. Entonces sería esto 0,1 por 10, esto es 1, ¿no? Entonces menos, te queda menos 3 cuartos, 1200 entre 2, ¿no? 1200 entre 2 es igual a la tensión. Entonces acá se sale 800 menos, acá sería 600, acá 600 por 3 entre Menos 4. 450. ¿Cuánto? Menos 450. En 450 ya. Esto es la tensión. Ya aquí hay que sumar, restar, ¿no? 706, 78, 10 acá. 10.500, ¿no? Sí, Te diez sale, mil. eh, no sale. Ah, sí. ¿está bien? Ah, ok, sí, 10.500. Sí, está bien, está bien. Claro, la tensión. No, no sé, 10.000. 1050 menos 800. O Y sea, sí, 800 menos 1050. ajá, 200. 1050. Ajá, Ajá, menos 250. ajá, Sí. 250. ¿Hay alternativa? Sí, a ver, la B. Sí Ah, ok. salen. Muchas Ajá, gracias. ya.
Miss, y respecto al examen, suele venir problemas acerca de la dilatación volumétrica, por ejemplo, en el último tema de calorimetría, termodinámica o Ujú. calorimetría, si no recuerdo. Ya. Sí, Sí. pues sinceramente no sé qué preguntas son las que vienen en el examen, no reviso los exámenes, Ujú, pero si en caso hay, pues solamente aplica las fórmulas, pues, ¿no? ujú. Dilatación lineal, dilatación lineal, dilatación, lo que crece ese cuerpo delgado, ¿no? Delta de L es igual al coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial y por la variación de temperatura. Dilatación superficial, cuando yo tengo digamos, una plancha delgadita donde solo prevalece, digamos, la superficie, el área. Entonces ahí puede crecer cuando una vez que se lo calienta, ¿no? Lo que ha crecido en el área es igual a 2 veces el cociente de dilatación lineal por el área inicial y por la variación de temperatura. Y dilatación volumétrica es cuando ya ahí prevalece un cuerpo en sus 3 dimensiones, entonces se calienta y aumenta el volumen. Entonces lo que ha crecido en volumen es igual a 3 veces el cociente de dilatación lineal por el volumen inicial y por la variación de temperatura, ¿no? Eso tienes que aplicar. Entonces, para el área es la primera y para el volumen es la Para segunda. lineal, Ok, superficial y volumétrico. ok, ok, mi cerebro. Ujú. Voy a buscar un problema. Ya. Miss, en la superficial, por ejemplo, la variación del área, ese Ujú, 2 alfa, ujú. supongamos que me dan que el Y de hierro es 23,4. Ah, Entonces, ya. para hallar el 2 alfa, ¿tengo que dividirlo entre 2 o multiplicarlo por 2? Claro, pero eso funciona por aproximación nada más, ¿ah? Porque esto, o sea, esto se llama gamma, es una letra Gamma. griega gamma, es aproximadamente igual a 2 alfa, aproximado, no igual, ¿ya? Ujú, Si te dan este dato solamente acá, esto lo expresarías con el gamma, pues, ¿no? Gamma, área inicial, por delta de t, así nomás. ujú. Esa ecuación utilizarías. Y ya si me dan alfa, lo multiplico por 2 nada más. Así es. Ok, ok. Miss, ¿podría explicar la pregunta 4, por favor, de ejercicios de clase? Ok, vamos a ver la 4 entonces. Sí. De clase, ¿no? Sí.
Aquí está la 4 de clase, ¿no? Dice, en un calorímetro cuyo equivalente en agua es a 100 gramos. O sea, equivalente en agua, ¿no? Quiere decir que la masa del calorímetro por el calor específico del calorímetro es igual a la masa del agua por el calor específico del agua. Esto, la masa te dan, es así, ¿ya? 100 por 1, ¿no es cierto? Se tiene inicialmente, entonces aquí en este calorímetro se tiene inicialmente M1, que le vamos a llamar a 400, que tiene una temperatura de 10. Entonces, el calorímetro, al estar en contacto con esta masa, entonces adquiere la misma temperatura que M1, ¿ya? Entonces, la masa M1, su temperatura, este es 1, es igual a 10 grados Celsius. Pero también la masa del calorímetro, su temperatura inicial del calorímetro también sería 10, porque estaban en contacto inicialmente, ¿ya? Si el calorímetro se vierte 1 kilogramo de agua, entonces aquí vamos a poner M2. M2 sería 1 kilo, que es 1000 gramos, que está a una temperatura T2 de 70 grados Celsius, determine la temperatura de equilibrio. ¿Ya? Eso es lo que necesitamos. Entonces, mm, hacemos una línea de temperatura, colocamos 10 grados Celsius. Recuerda que este 10 es lo que tiene inicialmente M1, ¿no? O sea, T sub 1 y TC, ¿correcto? ¿Ya? Y frente a 70 grados Celsius, que es de 2, ¿no? Ya, entonces, la temperatura de equilibrio. Entonces, si de 10 a temperatura de equilibrio debe de, ¿qué cosa? Debe de ganar calor, ¿no es cierto? Calor ganado, ¿sí? Pero sería la suma de los dos calores, el de calorímetro y del agua, ¿correcto? Eso sería el calor ganado total. Y el agua que estaba a 70 debe pasar a una temperatura de equilibrio, o sea, más bajo. Entonces, aquí va a haber un calor perdido, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces el equilibrio térmico y por conservación de la energía, el calor ganado es igual al calor perdido. Bueno, el calor ganado es igual a menos el calor perdido. Sin embargo, este signo menos ya está introducido aquí adentro, ¿de acuerdo? Entonces, esa diferencia de temperaturas, que es temperatura final menos inicial, ahora es inicial menos final, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, el calor del calorímetro vendría a ser igual al equivalente, ¿no? Masa por el calor específico del agua, ¿ya? El equivalente en agua, que es 100, ¿correcto? Por la variación de temperatura T1, o sea, temperatura final menos el inicial, ¿ya? Más la masa M1, que era 400, por la temperatura final menos el inicial, ¿correcto? Ya, acá por si acaso, mira, aquí es masa del calorímetro por el calor específico del calorímetro, ¿no es cierto? Que es igual del calorímetro. Esto dijimos que es igual a la masa del agua por el calor específico del agua, pues no, porque dijimos que es un equivalente, ¿ya? Entonces, este calor específico se está yendo en todos los términos, ¿correcto? Por eso es que acá ya no lo vemos, porque acá hay calor específico, y aquí calor específico del agua también se va, ¿ya? Entonces sería 400, acá la temperatura T1 es temperatura final, el de equilibrio menos el inicial, acá sería la masa M2, ¿no? Hay un salto de temperatura, entonces es
temperatura final menos el inicial, pero como dije, el signo ya está introducido, entonces sería inicial menos final. Entonces lo único que tenemos que hacer es desarrollar esto. Entonces se van los dos ceros y dos ceros, ¿no? Entonces acá tenemos, a ver si lo podemos hacer, sería temperatura de equilibrio menos 10 más 4 veces la temperatura de equilibrio menos 40. Estoy desarrollando esto, fíjate, es igual a 10 por 70, que sería 700, ¿no? Menos 10 temperatura de equilibrio, ¿ya? Entonces solamente despejamos la temperatura de equilibrio y allá. Esto te va a dar 50. ¿Está bien? ¿Por qué no tachó la teoría de equilibrio menos 10? ¿Perdón? Eh, ¿Dónde? ¿por, por qué tachó la temperatura de equilibrio menos 10? ¿Está? ¿Acá? Acá no lo he tachado, solamente lo estoy subrayando. No está Ah, ah, tachado. Si te das cuenta, aquí está desarrollado, ¿no? Los dos ceros sí he tachado acá, he simplificado en toda la ecuación. Dos ceros. Entonces acá solamente te queda 4. 4 temperatura de equilibrio. Acá está, ¿ves? 4 temperatura de equilibrio. Menos 4 por 10. Menos 40, ¿no? Ahí está. ¿Ya? ah, ah, ya, mis gracias. Mis buenas tardes. ¿Podría resolver las 7 de propuestos? Ok, vamos a ver la 7. Estoy compartiendo, creo que no, ¿no? No, mis. Ya, dame un segundo. Ahí está. La 5, la 7. Ah, ya. Acá, mire, en este ejercicio, lo que te piden es el coeficiente de dilatación lineal, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes que sacar los datos para hallar esto, tienes que sacar los datos de este gráfico. Aquí tienes longitud versus temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué haces? Tienes que relacionar esos dos, longitud y temperatura. ¿Cómo? Justamente con este ángulo, ¿de acuerdo? El ángulo que hace esta línea recta con la horizontal es θ. Entonces, tangente de θ es cateto opuesto, o sea, esto, delta de L, sobre el cateto adyacente, o sea, esto, ¿de acuerdo? Pero este delta de L, si te das cuenta, es la diferencia, ¿no es cierto? 31,2 menos 30. Esto nos vale 1,2, ¿de acuerdo? Y delta de T sería 20 simplemente, ¿no? Entonces esto me queda 31, o perdón, 1,2, perdón, 1,2 sobre 1,2 sobre 20, ¿de acuerdo? Y bueno, esta ecuación se utiliza para poder, digamos, ver la variación en una línea cuando tengo un cable bien delgado, ¿correcto? La variación o la dilatación lineal es igual a la longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal y por la variación de temperatura. Entonces solamente le estamos dando esta forma para luego utilizar esta relación que tengo acá, ¿ya? Reemplazo 1,2 es igual a la longitud inicial, esto es 30 por el coeficiente de dilatación lineal. Ahora nada más hay que resolver esto, ¿ya? Esto te va a dar 2 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1. ¿Listo?
Sí, Miss. Ok. Muy bien, chicos. Hemos terminado. Me voy despidiendo de ustedes. Hasta la próxima. Bueno, si es que hay próximo, porque ya viene su profesor. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Que tengan una buena noche. Hasta la próxima, si es que hay próximo.